Dios les bendiga, iglesia. Yo te voy a invitar a que te conectes con Dios, te conectes con papá, a que levantes tus manos hacia Él y rindas tu corazón. Él es el único que quiere tocarte, el único que quiere ministrar. Nosotros en estos momentos de cuarentena, de enfermedad, lo que más necesitamos es estar con Él. Por eso yo te invito a que formes una comunión con Él y lo adores. Ten comunión con papá, háblale ahí y dile: pongo mi corazón en tus manos, pongo mi vida en tus manos, Señor. Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él. Dísele ahí. Viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Gracias, Señor. Gracias por darnos la adoración, por permitirnos estar acá contigo, Señor. Reino se levantará, Díselo ahí. mas sobre todos Dios Tú está. venciste la muerte, Pues a Señor. la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Te adoramos solo a ti, Señor. Que baje tu presencia, que baje tu espíritu. Toca nuestros corazones. Llénanos solo de tu presencia, Señor. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Solo tú eres, Señor. El reino del Señor es para siempre, otro mayor
Buenas noches, iglesia. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a ofrecerle esta adoración al Señor. Levanta tus manos y pide que sea Él besándote, que sea Él descendiendo sobre ti, que sea ministrando tu corazón, que sea abrazándote, que sea Él tu consuelo, que sea Él ese amor que necesitas. Por eso dile que te besa. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Cuando amo mi boca, tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que toda la creación se une al cielo para darte tanto placer. Bésame con besos de tu boca. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Díselo que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Esta adoración que te damos. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Te estoy besando con besos de mi boca. Te estoy arrancando de la religiosidad. Te voy a abrazar y que nunca me olvides. Dice el Padre, yo disfruto tu adoración. Yo disfruto tu adoración. Yo disfruto tu adoración.
Bueno, mi hermano, vamos a continuar con este tiempo de alabanza, este tiempo donde usted danza para la presencia de Dios, donde usted le da gracias a través de tu cuerpo, donde le da gracias a través de tu alabanza. Con levantar tus manos, levantar tu voz a Él, le estás diciendo gracias, amado Rey, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Entonces, párate allí de tu silla. Vamos a empezar con este tiempo de alabanza. Recuerde, con todo el gozo, con toda la alegría. Vamos, que esto es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, iglesia. Vamos a decirle en este día que lo nuestro no pasa. No cuenten conmigo, sus planes no son de mi interés. No voy a perder el tiempo viviendo la vida loca, no voy a ceder. Vamos, hermano. No hay presión de grupo. Vamos, díselo allí, danza para Él. A cambiar de parecer. Tú sabes, ya no sigan con lo mismo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Aleluya, aleluya. Que siga la fiesta. Vamos, hermano. Saca la alegría, saca el gozo que llevas dentro. Te bendecimos, amado Rey. No cuenten conmigo, que no me van a convencer. Dime qué tiene de bueno arruinarse la vida por placer. Váyanse de rumba, que yo como siempre oraré. Pa' que las cosas que yo hago algún día ustedes las hagan también. Y esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Aleluya, aleluya. Que siga la fiesta. Vamos, mi hermano, gózatelo. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Aleluya, aleluya. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Aleluya, aleluya. Que siga la fiesta. Gracias, amado Rey. Te exaltamos, te alabamos, te adoramos en este lugar. Estamos aquí es porque te anhelamos, te necesitamos, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Amén, Señor. Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy vamos a tener un tiempo maravilloso en la palabra del Señor. Lo invito que primero que todo vamos a darle al Señor y vamos a la palabra de los diezmos y las ofrendas. Vaya allí a Génesis capítulo 28 versículo 20 y mire lo que Jacob hace aquí. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermano, allí vemos a Jacob, un hombre de Dios que hizo ese pacto con el Señor. El Dios lo guardó, le dio comida, de vestido, y Dios, a través de ese pacto que hizo y de cumplirlo, hizo que Jacob entendiera y apartara el diezmo para él. Y si usted va a ver toda la vida de Jacob, Jacob fue un hombre próspero, donde Dios se encargó de él, de su economía y de todo lo que él necesitaba. Siempre lo guardó, porque Jacob siempre pactó. El diezmo es un pacto que hacemos con Dios. Cuando yo diezmo, pacto con Él, y Él se va a encargar de mi prosperidad, se encargará de mi vida, y yo lo único que hago es darle el 10% a Dios. Si usted quiere vivir en ese pacto con Dios para que Él se haga cargo de todo en su vida, hermano, aparte allí sus diezmos, su ofrenda, vamos a orar por ella. Cierra allí tus ojos con ella en la mano. Padre, yo quiero darte gracias por los diezmos, las ofrendas. Gracias, Señor, porque tu provisión viene del cielo. Y así como Jacob, Señor, aquí en Génesis pactó contigo, pactamos nosotros contigo, presentamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, Señor, para que seas tú devolviéndonos no al 100, sino al 1000 por uno, Señor, para que seas tú trayendo la prosperidad sobre nuestras vidas. Quiero darte todo el honor, toda la gloria y darte gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, asimismo, yo le invito a que seas tú tomando allí la lista de cada persona enferma. Hay testimonios de milagros asombrosos en esa oración que hacemos como iglesia, esa oración de esa fe colectiva, donde nos unimos como congregación a orar por las personas enfermas. He recibido llamadas, testimonios, personas, deudas que tenían con bancos de millones de pesos, el Señor las ha pagado, ya no aparecen las deudas. Personas que han estado enfermas han sido sanadas, cánceres han sido sanados. Vemos la respuesta de parte de Dios en esta oración, y por eso te invito allí con tu familia, que te cojas de las manos, coge esa lista, cada familiar enfermo que tienes en tu casa, y preséntalo delante de Dios, para que el mismo Dios sea trayendo esa sanidad y usted pueda testificar del poder sanador de nuestro Creador. Y no solamente la sanidad, sino la libertad. Si tienes familiares que están en las drogas, preséntalos delante de ti en esta oración. Si tienes personas que tienen problemas emocionales, presenta a estas personas delante de ti. Hogares que están al borde de destruirse, preséntalos allí. Si necesitas un milagro de parte de Dios, preséntalo en esta oración para que puedas ver el respaldo, la respuesta de parte de Dios. Cierra allí tus ojos, mi hermano, y vamos a orar, a entrar en la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios comience a operar. Espíritu Santo, en esta hora presento delante de ti cada petición de cada uno de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, tú eres un Dios maravilloso, grande y poderoso, y te pido en esta hora, Padre, que tomes el control de cada persona enferma en la iglesia. Mira la enfermedad, Señor, mira el cáncer. Atamos el cáncer, atamos la enfermedad, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, todo lo que el enemigo quiera hacer, ahora lo atamos y lo destruimos en el nombre de Jesús. Desatamos la bendición, desatamos la sanidad, Señor, en cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Lo único que hacemos es adorarte, Jesús. Lo único que queremos es rendir nuestros corazones a ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada familiar enfermo en esta hora, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos, lo cercamos en esta hora. Desatamos, Señor, tu amor, tu gracia y tu poder. Llénanos, Jesús. Paséate así como lo hacías en Jerusalén. Aún en este momento lo haces en Cartago, en Colombia, Señor. Y sana, Padre.
Mira a cada persona que está en enfermedades del alma. Sana la angustia. Aparta la tristeza. Aparta la ansiedad, Señor. Cada problema del alma en esta hora te pido que le sanes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo problema de drogadicción. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Mira a nuestros familiares que están atados a la drogadicción, Señor. Los atamos, los reprendemos este espíritu. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Decretamos la libertad que proviene de Cristo, Señor. Decretamos el amor que proviene del Padre. Decretamos el perdón que viene del Hijo. Y decretamos su operación, Espíritu Santo, trayendo la libertad. Desatamos milagros, Señor, en esta hora. En cada familia, Señor. Sánale a cada familia, Dios. Cada familia aquí representada, cada familia allí conectada, cada familia que nos ve en todos los lugares, Señor. Seas trayendo sanidad, Señor. Personas, Señor, que tienen problemas del colon son sanadas en este momento. Problemas en los huesos son sanos en el nombre de Jesús. Desación de sanidad sobre cada cuerpo en esta hora en el nombre de Jesús. Atamos la enfermedad, la reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Inunda cada hogar con tu presencia, Señor. Llena cada persona con tu presencia y tu poder. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Padre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Padre, aún oramos, Señor, por cada enfermo de coronavirus. Decretamos tu sanidad, Dios. Decretamos, Señor, pronto que venga la cura, Señor. Que venga la vacuna, Dios. Llamamos a esa vacuna para que pueda haber esa libertad en tus hijos y en cada persona en el planeta. Gracias, Señor. Declaro la inmunidad sobre la iglesia. Ningún miembro de Misión Sion será contagiado. Declaro que en Cartago no habrán muertos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro tu poder, tu gloria, Señor. Nos unimos, Señor, como hermanos. Donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás allí, tú estás aquí en este momento. Y decretamos y desatamos esa sanidad, Señor, y esa bendición. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias. Llévanos, Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, Padre. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Padre. Sana, Señor. Sana cada enfermo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba. Mi alma te adora, Señor. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia hay sanidad y libertad. Solo en tu presencia, Padre. Desato en esta hora milagros económicos en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la bendición, desatamos la bendición, desechamos la maldición, Padre. Decretamos tu verdad, desechamos la mentira en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, llenándonos con tu poder, Padre. Díselo a Él, está hecho. Díselo, está hecho. Clama al cielo, dile, está hecho, y dale gracias a Él. Dile, Señor, gracias. Gracias por la sanidad. Gracias por la libertad. Gracias.
Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Tuyo es el reino y el poder, Señor. Tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Sé que muchas personas que están allí han sido sanas en ese momento. Sé que muchas personas han sido restauradas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, levantarnos cada día y en el nombre de cada cosa que queremos ver. Al que cree todo le es posible, hermano. Y sé que milagros ocurrieron, sanidades, hermano. Lo que usted decretó fue hecho y establecido por Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos al tiempo de la palabra. Hoy tenemos una palabra maravillosa de parte de Dios. Vamos a aprender 5 características de la iglesia de Hechos. ¿Por qué voy a hablar de la iglesia de Hechos? Porque Dios nos dio, comenzando el año, la palabra de que para este año sería Hechos 2020, Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a ver esas 5 características de la iglesia de Hechos y comenzar a entender los tiempos, las sazones de Dios. ¿Qué está pasando? Y yo quiero que iniciemos con la primera característica. Vaya, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y mire lo que nos enseña la Biblia allí en Mateo 16, 18 y 19. Mire lo que dice la Biblia. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Allí está. Vemos primera característica de la iglesia de Hechos, de la iglesia primitiva, de la iglesia que Dios nos dio la palabra para este año. La primera característica es una iglesia en autoridad y poder, mi hermano. Esa iglesia de Hechos es una iglesia avivada que reconocía todo el tiempo las manifestaciones del Espíritu Santo. Si usted va a ver todo el libro de Hechos, fue Hechos de los Apóstoles, pero eran las manifestaciones del Espíritu Santo las que aparecían en todo el libro. Vemos como Pablo, el que perseguía a los cristianos, por el poder del Espíritu Santo se convirtió al Señor y terminó predicando el Evangelio. Vemos cómo la iglesia eran señales, todo lo tenían en común. Era una iglesia que vivía en el poder, milagros, sanidades, operaciones sobrenaturales. El Señor los sacaba de las cárceles para que siguieran predicando. El Espíritu les hablaba, les decía qué hacer, les guiaba. Era una iglesia donde el poder de Dios era un diario vividiano. Eso es lo que Dios nos habla de esa iglesia primitiva. Y eso es una iglesia de Hechos. Una iglesia de Hechos es una iglesia que está avivada en lo sobrenatural, en el poder. Y a eso nos llamó el Señor, y esa es la palabra que nos dio para este año, para que tú vivas en el poder. No interesa, hermano, si estás en tu casa. A través de una llamada, milagros ocurren. A través de un mensaje, algo sobrenatural debe ocurrir. Porque cuando tú eres participante de la iglesia de Hechos, de ti debe salir poder. Así como salía el poder de Jesús. Yo lo veo allí. Vemos como un diácono, como Felipe, sacudió a Samaria. Andaba ahí los milagros, lo sobrenatural andaba en él. Vemos las manifestaciones poderosas que pasaban con Juan y Pedro. Vemos el milagro sobrenatural de este inválido de nacimiento, toda su vida postrado, que pedía limosna fuera del templo, la hermosa. Y cuando vino delante de Pedro y Juan le dijo: de lo que tenemos te daremos, levántate y ándate, y anda. Y automáticamente él se levantó y caminó.
Esa es la iglesia, es la primera característica de la iglesia de Hechos, y la palabra nos lo dice. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Esa fue la ordenanza de parte de Dios. El diablo no tiene poder sobre esa iglesia de Hechos. Es una iglesia que es inmune a Satanás. Además vemos allí que dice que le dio la autoridad para atar y para desatar. Vemos cómo Dios equipó a esa iglesia con poder, con ese poder sobrenatural, con esa autoridad. Y vaya allí a la Biblia, a Hechos 1:8. Vamos a la Biblia, Hechos 1:8. Y mire lo que dice la Biblia en Hechos 1:8. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y miren lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Esa iglesia primitiva, esa iglesia de Hechos, es una iglesia de poder, para testificar con el poder de Dios. Recuerde que Pablo decía: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y vemos las señales sobrenaturales que vivía Pedro. Hay un pasaje en Hechos cuando Pedro dice que le llevaban los enfermos para que la sombra de Pedro sanase a los enfermos. Era una iglesia sobrenatural, hermano. Una iglesia que mantenía en el sentir y en el vivir sobrenatural, que hablaban la palabra con denuedo. Y cuando ellos oraban, el lugar donde ellos estaban temblaba del poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Eso es lo que Dios quiere para Misión Sion. Esa fue la palabra que Dios nos entregó en este comienzo de año. Y tú dirás: bueno, pastor, ¿cómo así? Iglesia de Hechos, si estamos en cuarentena y encerrados. Por eso es, mi hermano, porque esa iglesia era una iglesia perseguida. Y la iglesia en este momento también está siendo perseguida por el enemigo. Pero esa iglesia perseguida era una iglesia que vivía en ese poder sobrenatural y que andaba en las señales y en las maravillas. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Segunda característica, vaya allí a la Biblia, Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Segunda característica de la iglesia de Hechos. Y mire lo que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Segunda característica de la iglesia de Hechos: era una iglesia que testificaba, era una iglesia que salía a predicar el evangelio. Lo vimos ahora en Hechos 1:8 cuando decía que recibirán poder y me serán testigos hasta los confines de la tierra. O sea que la segunda característica, primera el poder, la segunda era una iglesia que testificaba de Dios todo el tiempo, que predicaba. Y si vemos cómo Saulo, que después terminó siendo Pablo, porque cuando era Saulo perseguía a los cristianos, llevaba cartas para encarcelarlos, dio la orden para que apedrearan a Esteban. Como este hombre que buscaba a los cristianos terminó siendo el hombre escogido por Dios para testificar el evangelio a los gentiles. Y salta la pregunta: ¿por qué Dios escogió a Pablo? Y la respuesta era que Pablo era una persona transcultural. Pablo tenía doble ciudadanía. Él tenía la ciudadanía judía, pero también era ciudadano romano. O sea que él no estaba tan impregnado de las tradiciones culturales judías. Mientras que Pedro quería colocarle a cada persona que se convertía al evangelio la cultura judía, las tradiciones judías, el alimento, la comida judía. Entonces Pablo no, porque Pablo era transcultural.
Y eso era lo que hacía la iglesia efectiva, porque Pablo iba y predicaba, fue el encargado por Dios para llevar el mensaje a los gentiles. Vemos cómo este hombre pasó toda su vida, parte de su vida, llevando el evangelio a estas otras culturas, hablando de la fe, enseñándoles testificando con el poder de Dios, con las maravillas, y no imponiendo normas ni reglas, simplemente estableciendo la palabra de Dios y el poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Allí está esa segunda característica de esta iglesia. Una iglesia que no se quedó en los templos. Era una iglesia que testificaba y que se mezclaba entre las culturas, que iba y alcanzaba a las otras personas, a los otros pueblos paganos, iba y los conquistaba. Mientras que Pedro era una persona que simplemente se enfocaba en el pueblo de Dios, Pablo tenía un pensamiento diferente y por eso fue parte de esa iglesia de Hechos. Y esa iglesia de Hechos es esa iglesia que sale a testificar, hermano, que le habla de Dios al católico, que le habla de Dios al pentecostal, que le habla de Dios al ateo, que le habla de Dios a todo tipo de persona, que no mira ni el género, no mira ni las actitudes, no mira ni la situación económica, al que sea le está hablando de Dios. Eso es una persona transcultural, una persona que no está viciada por las tradiciones ni los prejuicios, una persona que habla de Dios porque es el mandato de Dios. Esa es la segunda característica de esa iglesia de Hechos. Es una iglesia, hermano, que no está poniendo obstáculos. Y en este tiempo es el tiempo, hermano. Tenemos medios como las redes para hablar de Dios. Muchas personas me dicen: yo quiero ser pastor, yo quiero predicar el evangelio. Quieren estar en un altar, quieren tener personas. ¿Y por qué no coges tu celular y comienzas a predicar el evangelio por las redes, a hablar de Dios por las redes? ¿Por qué no vas y buscas a tener grupos de sacerdotes, personas, amigos, y les llevas el mensaje a amigos? ¿Por qué hay que predicarle al mismo cristiano y no predicarle al inconverso? Muchos dentro de la iglesia les gustan predicarle a los mismos cristianos de la iglesia, pero no les gusta hablarle a los inconversos. Y son muy cómodos y andan muy cómodos. Y esa no es la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos es esos jóvenes, esa iglesia que va por los inconversos y no por los convertidos. Pablo no iba por los judíos, Pablo iba por los otros pueblos paganos. Pablo iba a Antioquía, a Éfeso, Pablo iba a Roma. Él iba a otros lugares. Él no venía delante de los judíos porque él no fue comisionado para los judíos. Él fue comisionado para los gentiles y por eso el Espíritu Santo estaba en él para esa labor. Necesitamos comenzar en este tiempo, así como estamos encerrados, y esa es la iglesia de Hechos, que nosotros comencemos a grabar nuestros mensajes, lo que Dios nos regala, y comenzarle a transmitirle a nuestros familiares por el perfil, hermano, por más grupos, y comenzar a entregar la palabra, a hablar de Dios. Esa es la iglesia de Hechos. Esa es una iglesia avivada, una persona que todo el tiempo está compartiendo el mensaje. Pero es muy fácil, hermano. Queremos ir a predicarle a los mismos cristianos. Déjale a tu pastor que le predique a tus hermanos, y tú predícale a los conversos. Y aún los pastores, dejemos de estar predicándole solamente a los de la iglesia. Necesitamos ir y testificar a otras personas. Lo digo por testimonio, hermano. Yo en la iglesia tengo grupos católicos, de sacerdotes católicos, y les mando el mensaje. Allá ellos si me quieren recibir, si quieren escuchar. Y no, Dios no es una religión ni denominación. Dios es un estilo de vida. Jesucristo es la salvación. No es X o Y denominación. Él no es religión. Él es la vida, mi hermano. Necesitamos comenzar a vivir en esa vida que Dios nos da. Mantener en esa vida para que no sigamos estando en el mundo y en las cosas que el mundo establece. Vaya allí a la Biblia, hermano. Tercera característica, Hechos 2:1 al 4. Hechos 2:1 al 4. Y mira la tercera característica allí, en Hechos. Mire lo que dice la Biblia.
Hechos 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Voy a detenerme en el versículo 1, y mire lo que decía el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Tercera característica de la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos estaba en un mismo sentir, mi hermano. Estaban unánimes juntos. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia esté en un mismo sentir y no dividida. La Biblia nos enseña que una casa dividida no prevalece. Tenemos que estar unidos y necesitamos esa característica de estar unidos y estar bajo sujeción, mi hermano. Dios nos manda a estar bajo autoridad y bajo sujeción y entrar en ese mismo sentir. Y allí vemos que en esa iglesia estaban todos unánimes juntos en un mismo sentir. Vaya ahí a Hechos 4, capítulo 31 al 35 y mire lo que dice la Biblia. 31-35 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esa iglesia de Hechos era una iglesia que estaba bajo dirección, era una iglesia que estaba en la bendición, bajo sujeción. Hermano, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Necesitamos como iglesia, y para este tiempo de Hechos, caminar todos para el mismo lado, caminar todos juntos. Si caminamos todos juntos, hermano, vamos a ver las bendiciones de parte de Dios, las bendiciones del cielo. Pero si yo como autoridad establezco una norma, te digo, por aquí caminemos, y tú no estás de acuerdo, entonces hay división. Allí hay división y no va a haber un avivamiento. No va a haber esta iglesia de Hechos. Esta iglesia de Hechos era guiada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les mostraba a ellos, así como lo leí en el pasaje pasado, cuando les mostró a los profetas apartar a Bernabé y a Pablo para la obra, para ir a los gentiles. Y vemos todo en Hechos, cómo era el Espíritu Santo el que apartaba, era el Espíritu Santo el que decía qué hacer. Se nombraron diáconos, se nombraron hombres ungidos, llenos del Espíritu, para dirigir la iglesia. Y todo el mundo estaba bajo sujeción, y todos los que creían estaban en un mismo sentir. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. La palabra de Dios dice que nos conocerán por el amor de los unos a los otros. No nos van a conocer por la cantidad de Biblia que usted sepa, hermano. No lo van a conocer por los dones que usted tenga o los talentos. Lo van a conocer por su amor. Y es hora que la iglesia entre en ese amor, en ese llamado de parte de Dios. Dios nos llamó para ello, para estar en esa unidad, para estar allí juntos. Eso es lo que Dios quiere. Seguimos. Vaya a Hechos 7, 55, 60. Hechos, capítulo 7, versículo 55 al 60.
Y mire lo que dice la Biblia allí. Dice, cuarta característica de la iglesia de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pusieron las ropas a los pies de Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras invocaban y decían, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras que ellos lo apedreaban, Esteban le clamaba al cielo a Jesús para que recibiera su espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, claro. Cuarta característica de la iglesia de Hechos, una iglesia enfocada. Esteban, a pesar de que estaba siendo apedreado, nunca perdió la vista del trono de Dios. Siempre entendió cuál fue su propósito y el llamado de parte de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita, estar enfocado. Y si vamos a la iglesia de hecho, cuando había un muerto, 1000 se convertían al Señor. Era una iglesia enfocada. A Pedro, a Juan, a Pablo los encarcelaban, pero ellos eso no los detenía. Los encarcelaban por predicar de Jesús, pero a ellos eso no los detenía. Ellos estaban enfocados y ellos seguían predicando, mi hermano. Y podemos ver cómo ellos murieron. Y esa iglesia cumplía el propósito. Había un enfoque en ella que los llevaba a cumplir el propósito. Era una iglesia que no miraba hacia atrás, no se distraía. Sabían cuál era el propósito de Dios y caminaban hacia él. Vaya ahí mismo a Hechos 4. Capítulo 19, y mire lo que dice Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Y entendemos que allí en Hechos están hablando de Pedro y dice, vuelvo y lo repito, mas Pedro y Juan respondió, y llamándole les intimaron y en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. A ellos les intimidaban, a Pedro y a Juan le decían, no hablen de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecerle a vosotros o antes que obedecer a Dios. Entonces vemos cómo ellos estaban enfocados. Así los intimidaran, así vinieran y estuvieran delante de ellos, los encarcelaran. Allí vemos cómo en esta iglesia ellos estaban enfocados y ellos preferían obedecer a Dios que obedecerle al hombre, a las personas que estaban allí. Y vemos cómo el mismo Saulo, que fue en el que le pusieron las ropas allí de Esteban, también terminó siendo apedreado más adelante en Listra. Vemos como Pablo a través de sus viajes también fue apedreado, vituperado, estuvo en cárceles, le tocó vivir todo esto porque él tenía el enfoque puesto en el Señor. Por eso para Pablo decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Tenemos que tener claridad de esa característica de esa iglesia. La iglesia de Hechos era una iglesia enfocada. No estaba mirando las cosas del mundo, hermano. Estaba mirando el propósito de Dios. Si tú quieres ser parte de esa iglesia de Hechos, debes enfocarte en el propósito de Dios. La iglesia que no es la iglesia de Hechos es la iglesia que está pensando en sus cosas, en su vida, en lo que Él quiere, en cómo vivir Él y no en lo que Dios quiere y lo que Dios establece.
Y necesitas comenzar a cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si te enfocas en el Señor, mi hermano, entonces vas a ver las bendiciones de parte de Dios. Recuerda que cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor nunca pasará. Busca primero que todo el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Necesitamos entender esos principios, porque eso es lo que Dios estableció para este año, para la iglesia. Y todo el que camine hacia esas características va a tener las bendiciones de parte de Dios. Voy a hacerte memoria de cada una de ellas. Primera característica de la iglesia de Hechos, una iglesia que vivía en la autoridad y en el poder. Segunda característica de la iglesia de Hechos, una iglesia que salía a testificar de Dios, no se quedaba en el templo, salía a testificar de Dios. Era una iglesia transcultural, era una iglesia que no se quedaba en las tradiciones, no se quedaban en los prejuicios, era una iglesia transcultural que iba a alcanzar a todo tipo de persona, a todo tipo de pueblo pagano. Tercera característica, era una iglesia que estaba en un mismo sentir. Ellos tenían todo, estaban bajo sujeción, ponían todos delante de los apóstoles, obedientes, sujetos. Ellos estaban todos en acuerdo, se veía el amor de los unos por los otros. Era una iglesia que estaba en ese mismo sentir. Y cuarta característica, era una iglesia enfocada, mi hermano, que así los apedrearan, que así los encarcelaran, que así vinieran y les pusieran freno, ellos no perdían el enfoque que era el propósito de Dios, desatar un avivamiento sobre la tierra en ese momento. Y ahí lo vemos. Eso es lo que hizo la iglesia de Hechos, y eso fue la palabra que Dios nos entregó para este tiempo. Y si tú me dices, pastor, ¿cómo hacerlo? Hermano, hay los métodos, están las redes, está el teléfono, hay una cantidad de instrumentos que Dios nos estableció para desarrollar esta función. Y si tú me dices, pero ¿cómo así que iglesia de Hechos y estamos en cuarentena? Pues sí, la iglesia de Hechos fue una iglesia perseguida, era una iglesia que mantenía escondida, era una iglesia que no tenía la libertad, que el diablo estaba apabullando, que estaba frenando, que estaba callando. Pero vemos que la Biblia es clara y dice, las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Y vemos cómo esta iglesia lo conquistó todo. Y vamos a la quinta característica. Vaya a Hechos 9, capítulo 36 al 43. Hechos 9, capítulo 36 al 43. Y mire lo que dice la Biblia. Voy a leerlo muy despacio. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacándolos a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas les presentó viva. Y fue notorio en toda Joppe que muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón el curtidor. Vemos que esta iglesia de Hechos era una iglesia en las casas, donde Dios se manifestaba en las casas. Y si tú vas a ver la vida de Jesús, Jesús estuvo más predicando en casas y en los lugares que en los mismos templos.
Yo hice un estudio en la Biblia de las casas que visitó Jesús y fueron aproximadamente 12 y creo que muchas más. Las que registra la Biblia fueron 12 casas, le puedo nombrar alguna de ellas. Él predicó en la casa de Simón, en la casa de Leví, en la casa en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Él también predicó en la casa de Marta y María, en la casa de Zaqueo, en la casa del cenáculo, en la casa de Caifás, en la casa de Maús, en la casa de los discípulos. En muchas casas él llevaba el mensaje. Recuerdo el pasaje cuando estaba en una de las casas y traían a este hombre enfermo que la multitud no lo dejaba pasar, y entonces lo colgaron los amigos, 4 amigos avivados en la fe, lo colgaron por el techo, se lo pusieron a los pies del maestro. Y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero conociendo, por ese don que tenía de ciencia, conociendo el pensamiento de los fariseos y de los escribas, le dijo: para que sepan que soy el Hijo de Dios, levántate y camina. Para mostrarle a ellos qué era más importante, o la sanidad o la salvación. Primero le entregó la salvación, pero para que ellos vieran que era más importante la salvación que la sanidad, entonces después le dijo: levántate y camina. Vemos lo poderoso de esa iglesia. Vemos cómo Jesús anduvo en casas, hermano. Fue y también sanó a la suegra de Pedro. Jesús es maravilloso, sanó a la suegra de Pedro, Marta y María cuando Lázaro. Vemos que Jesús todo el tiempo, esa iglesia era una iglesia de casas. Y es el tiempo donde Dios está trayendo de nuevo la iglesia en la casa, hermano, para que comencemos a ir a esas maravillas. Ya mi esposo habló la semana pasada y estamos hablando, vamos a comenzar a visitar. Si hay personas enfermas, hay que ir a orar por ellas. Si hay personas que están cautivas, hay que ir y orar para que sean libres. Hay que ir y orar por milagros. Esa es la iglesia de Hechos. Eso es lo que Dios nos mostró para este año, lo que vamos a comenzar a hacer, lo que está ocurriendo. Mira, el mensaje de ayer tenía, en una hora, cuando terminó el mensaje tenía 680 reproducciones y a la hora tenía 700 y algo. Estamos llegando a muchas personas con el mensaje. En la iglesia nos congregamos 100, 120. Allí estamos alcanzando, tenemos mensajes de 1900 reproducciones, alcanzando nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos con un mensaje de parte de Dios. Es hora, hermano, que comencemos a entender los tiempos de Dios. Y no es hora de quedarnos ahí en la casa pensando en el fin del mundo, en lo que viene y en lo que va a pasar. Es hora de levantarnos a predicar y hacer esa iglesia de Hechos y entender el tiempo de Dios y lo que nos habló para este año. Si tú eres una persona de la iglesia de Hechos, es el tiempo. Y si eres un líder de la iglesia, que comiences a ir a visitar a los hermanos que están enfermos y ores por ellos. Que comiences a ir a predicar el evangelio a los que están con problemas, situaciones difíciles. Que les lleves un mensaje de transformación y de restauración a las familias que están al punto del divorcio. Es hora que nos levantemos, hermano. No es hora de estar escuchando malas noticias, porque el evangelio no son malas noticias, el evangelio son buenas noticias, y eso es lo que Dios nos enseñó. Vemos cómo Jesús andaba todo el tiempo en casas, visitando lugares. Él iba a Cafarnaúm, a Jerusalén, a Belén, en todo lugar. Y después ya nos vemos a través de la iglesia primitiva cómo cada uno de ellos comenzó a salir, y vemos cómo después Pablo hizo todo el resto y fue al resto de las naciones, de los pueblos paganos. Porque esa es la iglesia que Dios está levantando. Esa es la iglesia que Dios quiere, la que quiere establecer. Esa es la iglesia de un avivamiento, hermano. Una iglesia que no está pensando en sí misma, sino está pensando en el propósito de Dios. Es hora, hermano, que nos levantemos, que comencemos a ir a las casas, comencemos a visitar a las personas, comencemos a llevar el mensaje, comencemos a tocar la vida de los demás, Señor, con un mensaje de Dios. Que Dios sea el que sea el diario vivir en su vida, que usted viva para Él y no para sus propios principios ni proyectos, sino que viva para Dios. Y cuando usted establece en su vida, entonces Dios comienza a tomar el control de su vida y su vida comienza a ser una vida de victoria en victoria y de gloria en gloria. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Es hora
de quedarnos sentados no más que viendo Netflix y viendo películas y viendo no más televisión allí, o tal vez jugando, metido en esos aparaticos con juegos. El tiempo es corto, hermano. Tú no sabes cuántos años vas a vivir. Tú no sabes cuánto tiempo Dios te va a prestar. Pero si quieres tener largos días sobre la tierra, sírvele a Dios, hermano. Prodúcele a Él. Comienza a evangelizar. Comienza a hacer la labor para el Señor, para que el Señor comience a darte la retribución y la bendición que necesitas para tu vida. Esa iglesia era una iglesia perseguida, era una iglesia en las casas. Si yo voy a ver a Pablo, Pablo todo el tiempo escribía cartas. Y también escribió 12 cartas. Y cartas para casa, lugares donde le pedía el favor de que le recibieran al hermano tal. Si vas a la carta de Filemón, es una carta que Pablo habla para que reciban a Timoteo, le reciba al hermano. Habían entre ellos conflictos, pero Pablo le escribe: recíbelo como recibiéndome a mí. Eran cartas y en hogares. Y hermano, esos son los lugares donde hay avivamiento. Escuchaba un documental viendo cómo ha habido un avivamiento en China, y son puro una iglesia que se hacen por el régimen establecido. No puede ser abiertamente. Entonces esa iglesia es la iglesia en los hogares, en las casas, porque es una iglesia perseguida. Hay predicadores que se levantan a decir que en este tiempo el gobierno y todo está levantado contra la iglesia. Y Dios permite la persecución, porque cuando hay persecución viene un avivamiento. Y yo quiero que lo repita conmigo: cuando hay persecución viene un avivamiento. Y eso es lo que Dios quiere establecer en este momento sobre la iglesia, un avivamiento. Porque cuando hay persecución viene un avivamiento, hermano. La gente tiene comezón de oír y oír la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es hora de levantarnos. Es hora de entender y comenzar a vivir en estas 5 características. Dios nos entregó estas 5 características en la iglesia para que vivamos en ella. Y voy a hacerte memoria de cada una de ellas para terminar. Primera, la característica de poder y autoridad. Tú tienes el poder y la autoridad como hijo de Dios. Las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Tú eres un hijo de Dios y Dios te entregó esa autoridad. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No te permitas condenar de Satanás. Eres un hijo en autoridad. Eres un hijo en poder. Tienes que tener celo con Dios, esa autoridad y ese poder. Segunda característica. La iglesia de Hechos era una iglesia que testifica, que sale afuera a testificar. Una iglesia transcultural, que no tiene tradiciones ni prejuicios, que le predica a todas las personas, que le habla a todo el mundo. No es una iglesia religiosa que simplemente habla al cristiano. No, es una iglesia que va a los gentiles y le habla a ellos. Esa es la segunda característica de la iglesia de Hechos. Tercera característica, una iglesia que estaba en un mismo sentir. Tenían todo en común, andaban en acuerdo, las conocían por el amor de los unos a los otros. Era una iglesia unida, donde estaban bajo autoridad, donde obedecían al ungido, a la cabeza, donde estaban allí siguiendo la palabra a través de lo que el Espíritu establecía. Cuarta característica, era una iglesia enfocada. No, ellos tenían el enfoque en el propósito de Dios. Así los persiguieran, así los mataran, así viniera lo que viniera, mientras que 1000 morían, 10,000 se convertían. Mi hermano, la gente estaba enfocada en el propósito de Dios y no en sus propias vidas. Cuando estás enfocado en el propósito de Dios, Dios cuida de ti. Cuando estás enfocado en tu propósito, tú cuidas de ti. Ya tú tienes que definir qué quieres hacer. Si depender de Dios y que Dios te cuide, o depender de ti. Allí te lo dejo. Quinta característica, una iglesia en casas. Una iglesia donde todo el tiempo, hermano, el Señor visitaba, llevaba el mensaje en las casas. Pedro, Juan, iba por las casas. Más que los templos, era una iglesia perseguida. Pero no importaba, entre más las perseguidas, más avivada estaba, más se extendía, porque iban con el mensaje a casas. Y si tú sabes que Dios nos dio esta palabra para la iglesia de Hechos 2020,
Entonces mira todos los medios, instrumentos que Dios nos ha entregado para hacerlo. Es triste de pronto pensar o escuchar que la gente en este tiempo de cuarentena se ha desanimado. Porque, hermano, en el tiempo difícil es donde más me debo animar, es donde más debo actuar, allí en la dificultad. Allí muestra el carácter que tienes de parte de Dios. Y es hora que te levantes a enfocarte en el propósito de Dios y caminar hacia lo que Dios estableció para que puedas vivir en la bendición que Dios tiene para ti. Es la hora, mi hermano. Dios tiene grandes cosas para Misión Sion. Sé que vienen cosas poderosas después de este tiempo, porque después de la tormenta viene la ¿qué? La calma. Y vienen cosas grandes. Entre más nos demoren para abrir, mejor será cuando abramos. No se preocupe. Entre más el enemigo ponga que la iglesia se reúna, mejor es cuando se vuelva a reunir. Vamos a orar todos allí, entrar en la presencia del Espíritu Santo. Cierra allí tus ojos, únete con cada uno de tus familiares, con los que estás allí en casa, así como esa iglesia de Hechos. Abrázate con cada uno de ellos y ministra el amor de Dios, ministra la presencia. Sé un instrumento en las manos del Señor con tu familia allí. Pídeles perdón a cada uno de ellos y permite que el Espíritu Santo ministre sus corazones, sus vidas. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta iglesia, Dios. Gracias porque somos la iglesia de Hechos, Dios. Te pido en el nombre poderoso de Jesús estas 5 características en cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que seas tú trayendo esa autoridad, ese poder sobre tus hijos. Señales, maravillas, milagros, donde ellos vayan, donde ellos estén. Que el poder tuyo salga a través de ellos, Señor. Que ellos sean instrumentos en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre, te pido que esta iglesia sea una iglesia que testifique, una iglesia transcultural, Señor. Que le hable a todo tipo de personas, Señor. Que no sea una iglesia con prejuicios ni tradiciones. Que sea una iglesia que le duela las almas, los perdidos, y que vaya, Señor, por ellos. Asimismo, Señor, te pido que seas tú, Dios, trayendo en la iglesia ese mismo sentir, que ellos puedan ser sujetos a la autoridad, Señor, delegada, que ellos sean sujetos a los ungidos, Padre, y que ellos puedan estar de acuerdo en un mismo sentir, trabajando en unidad. Nos conocerán por el amor de los unos a los otros, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Permite que la iglesia sea una iglesia enfocada, que así haya persecución, Señor. No miremos nuestro propósito, miremos el propósito tuyo, Dios, y trabajemos en pos de Él. Que dependamos totalmente de ti, Señor, de tu presencia, de tu poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Dios. Te pido, Dios, que esa iglesia en casa, Dios, que podamos ser instrumentos para visitar cada uno de nuestros hermanos en las casas, aún las personas que no son cristianas, y podamos orar y llevar ese poder, esa autoridad a cada hogar, Señor. Tanta necesidad que hay. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pon el querer como el hacer en nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos con tu santa presencia. Llénanos con tu santo poder, Dios. Aquí estamos, Señor. Ministra cada corazón, cada persona allí en los hogares, Dios. Trae reconciliación, trae restauración, trae tu gloria sobre ellos, Dios. Trae sanidad, trae libertad. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos. Te adoramos. Te bendecimos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Gracias, Jesús. Gracias tu amor, Señor.
Aquí estamos delante de ti, te damos gracias, Dios. Solo queda agradecerte, Señor. Nuestro alma te bendice, nuestra alma te alaba, nuestra alma te adora, Señor. Queremos estar solamente delante No hay de ti, grandes Señor. ni pequeños delante de ti. Gracias, Espíritu Santo. Lanzamos nuestras coronas Gracias, a tus Jesús. pies. Díselo a Rey Él. de reyes, Ministra a tu familia, ora por ella, bendícela. digno, Gracias, Dios. digno, Te adoramos, Señor. todo orgullo Te adoramos, se tu derriba misericordia, ante tu tus amor. ojos de amor. Te adoramos, Señor. Toda rodilla se dobla Gracias, Jesús. y toda lengua cantará. Aquí estás, puedo sentir tu Tú eres presencia, el Dios. único, no Puedo hay sentir tu nadie poder. como tú, Gracias por escogernos, Señor, Jesús. como esa iglesia que trasciende, Nadie como esa iglesia en la que estás derramando tu vino nuevo, Señor. y yo sé Gracias. Gracias por poner tu amor en nosotros, Señor. Porque amamos a nuestros hermanos, Señor. Amamos al prójimo, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por la autoridad y el poder que nos has entregado. Gracias, Señor. Gracias por utilizarnos como instrumentos, Dios, en tu presencia. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias. Tú no tienes favorito. Recibe el honor, recibe la gloria, Dios. Corazón claro. Recíbelo. Tuyo es el reino y el poder, Señor. Recíbelo, Dios. Y yo sé, Gracias, Dios. no hay nadie entre Te adoramos. nosotros. En el nombre de Jesús, Corazón Señor. te canta. En el nombre de Escucha Jesús. la voz de esta generación. Te adoramos, Padre. Padre. Yo sé que Gracias. tú no tienes favorito. Es tu Mi presencia. corazón Tu presencia es como el aire, Dios. Tu compañía es como la vida, Dios. Yo sé, no hay nadie entre nosotros. Toca cada vida, toca Mi cada corazón. te canta. Mira la aflicción de tu pueblo y de tus hijos. Jesús, Levántate y toca cada vida, Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Honor y gloria para ti, Señor. Honor y gloria. Tuyo es el reino. Adórale a Él, adórale a Él. Adórale, adórale. Gracias, mi Señor. corazón te canta. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi vida es para tu Y servicio. beso tus pies Gracias. delante de todo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. No importa lo que Gracias, Señor. pensarán de Gracias, mí. Jesús. Beso tus Gracias, pies Te adoramos. delante de todo. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres lo más maravilloso, Dios. Tú eres lo más grande, Dios. Hoy beso Te adoramos, tus pies Espíritu Santo. delante de todo. Honor y gloria, Padre, para ti, Señor. No importa. Necesitamos cada día más de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Maravilloso estar contigo, Dios, en este tiempo. Bendigo la iglesia, la pongo en tus manos y declaro que esta iglesia de hecho se levanta. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que cada día vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, a la plenitud en Cristo, Dios. Gracias por todo lo que nos has entregado. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, no se le olvide comentar, compartir, reaccionar para que el mensaje llegue a muchas personas, podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Recuerda, estamos en el año de Hechos y vamos a vivir este año, hermano. Comience, levántese a ser ese instrumento en las manos de Dios. Dios te bendiga.